Un minuto más y comenzamos. Ah, estoy llegando. De chiquillos. Ahora sí, vamos a comenzar. Ahora que somos un poquito más. Un poquito bien poco. Espero que hayan amanecido súper bien. Hace frío. Hace bastante frío. Pero bueno, a diferencia de mí, ustedes tienen la oportunidad de tirarse una frase encima, ¿cierto? Acurrucarse. Ya, voy a compartir la presentación y un segundo. Ya. Chiquillo, ¿voy a ver la presentación? ¿Se ve o no se ve? Sí, profesor, se ve. Ya, gracias. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo cosas de manera un poquito acelerada, ¿cierto? Eh, Porque nosotros perdimos un día, ¿cierto? El día del alumno. Pero alcanzamos a establecer el problema con el que íbamos a trabajar, ¿cierto? El problema con los desechos sólidos. Como ustedes recordarán o no recordarán, los desechos sólidos son básicamente cualquier tipo de desecho que esté en ese estado, ¿ya? Que esté en el estado sólido. Es decir, acá no podemos hablar sobre, no sé, gases que provocan el efecto invernadero, eh, o las aguas servidas que se puedan producir, ya sea de parte de la población o de la industria, etcétera. Comentamos también cuál era el gran problema con este tipo de desechos en comparación con los otros, y que era más que nada el hecho de que, primero, ocupan mucho espacio, ¿cierto? Son generados con gran abundancia, ¿ya? Son el tipo de desecho que nosotros más producimos. Más que nada porque nosotros necesitamos objetos para producir y reproducir nuestro estilo de vida. ¿Ya? Es básicamente como somos como especie. Y lo tercero es que son perdón, son los tipos de residuos que más se demoran en, en desintegrarse. Ya, por ejemplo, tenemos el vidrio, el aluminio, los distintos tipos de plástico. Todos estos elementos se demoran muchísimos años. Algunos incluso se demoran 1000 o más de 1000 años. Ya, una botella de plástico debería demorarse más de 1000 años en desintegrarse, por poner un ejemplo. Los envases de Plumavit que estamos viendo acá, por lo menos necesitan unos 500, si no mal recuerdo. Entonces lo que nosotros queríamos hacer para intentar buscar algún tipo de solución que pudiese aportar este problema es rediseñar un objeto tecnológico que ya exista,
pero teníamos que ser capaces de, para su factura, utilizar desechos sólidos. ¿Ya? Quizás no contamos con tanto tiempo en la clase pasada para proponer el proyecto, de eso no se preocupen porque vamos a tener tiempo para trabajar hoy día, porque vamos a hacer como una segunda parte de esto que más que nada es organizar la información en verdad. Entonces lo que ustedes tenían que hacer era proponer un proyecto, identificar la necesidad que intentaba satisfacer. Recuerden que la necesidad es una carencia que uno quiere satisfacer. Y luego los elementos que se tomaban en consideración para hacerlo sustentable. ¿Ya? Recuerden que los objetos sustentables, los productos sustentables, desde su factura, desde que se están haciendo, hasta cuando ya se ocupa y luego termina su vida útil, están en todo momento pensados para reducir lo más posible su daño en el medio ambiente y para usar de manera responsable los recursos que se relacionan con ellos. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, los objetos sustentables son amigables con el medio ambiente. Están pensados para ser así. Lo que nosotros vamos a hacer hoy día es continuar con esto. Como van a tener tiempo de sobra, si todavía no saben qué objeto tecnológico van a rediseñar, bueno, igual van a tener tiempo para pensarlo en esta clase, ¿ya? Y para que luego lo vayamos comentando. Lo que ustedes van a hacer es organizarse en grupo, solamente si es que pueden, si no, tienen permiso de hacerlo individualmente, y van a dar las especificaciones de este objeto tecnológico, ¿ya? Que recuerden, es un rediseño de un objeto tecnológico que ya existe, pero en el que se están utilizando estos residuos sólidos. Y vamos a organizar la información en esta tabla. O sea, en la parte de acá arriba está dividido en tres. Vamos a poner el nombre del proyecto, que puede ser el mismo nombre del objeto o ustedes le pueden inventar un nombre de fantasía, ¿ya? Su curso, para que a mí se me haga más fácil diferenciar los trabajos de séptimo A y séptimo B. Los nombres de los integrantes, que pueden ser máximo 3 personas. En este cuadro grande que está aquí abajo, ustedes van a explicar su propuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que están proponiendo? Bueno, yo voy a armar un objeto, no sé, qué sé yo, un paraguas, por ejemplo, eh, pero lo voy a usar, o sea, perdón, lo voy a rediseñar para que sea factible de fabricar con estos productos, con estos desechos que yo he elegido. ¿Y por qué lo he elegido? Por estas razones. Porque podríamos, si yo estoy rediseñando un sillón, podría usar cualquier tipo de materiales, ¿ya? Podría hacerlo con diferentes materiales de plástico o de madera, con ciertos productos textiles que uno puede encontrar en los basureros, en los basurales, etcétera. Al tener tantas opciones, sería bueno comenzar a identificar cuáles son las mejores opciones para hacer el objeto o también cuáles sustancias, cuáles tipos de desechos sería más importante sacar de los basurales para darle una nueva vida útil. Como yo les decía al principio, hay algunos elementos que se demoran un montón de tiempo en desintegrarse, pero otros se desintegran mucho más rápidamente, ¿ya? Como por ejemplo el papel. Entonces tengan eso en cuenta cuando vayan a proponer el proyecto, ¿ya? ¿Qué materiales? Bueno, van a especificar el objeto que van a hacer, ¿cierto? Que van a rediseñar, qué materiales van a usar, pero también por qué están usando esos materiales, ¿ya?
a que tratemos de ser un poquito más conscientes sobre nuestras decisiones. En este espacio grande de acá, que es el último cuadro, van a hacer un diseño gráfico, básicamente eso sería un dibujo, del objeto terminado. Pero si se dan cuenta, acá les puse isométrico. O sea, tiene que ser un dibujo con una vista isométrica. Ustedes saben qué significa eso, ¿no? Isométrico o vista isométrica. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O tiene algún tipo de idea de qué puede ser? Yo no, profe. ¿No? ¿Nadie? Les apuesto que lo han visto. Sí, porque a uno no le dicen que es así, pero la vista isométrica es este tipo de vista, ¿ya? En donde nosotros estamos viendo los objetos de tal manera que podemos ver hasta tres caras del objeto al mismo tiempo. Entonces, a este tipo de ángulo de la mirada, por ejemplo, en cine se le dice contrapicado, es decir, va de arriba hacia abajo, pero no va en 90 grados hacia el suelo. Y eso nos permite ver la parte de arriba de un objeto y dos de sus caras. Una podría ser, por ejemplo, esta adelante y esta al lado. O también podría ser que esta fuese la parte de atrás y esta la parte de al lado. Pero siempre vamos a estar viendo tres caras del objeto, nunca menos y obviamente nunca más. Porque eso sería un poquito difícil. ¿Ya? La tridimensionalidad depende de la visión de tres lados de un objeto. Por algo no vemos las cosas en cuatro dimensiones, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se aplicaría esto? ¿Cómo se podría ver en un dibujo de esta manera? Estoy seguro que más de alguno de ustedes conoce juegos de video que están hechos en este tipo de vista. Juegos más antiguos como Diablo, por ejemplo. Juegos actuales como Path of Exile, ¿ya? Eh, los diferentes tipos de MOBA también están hechos con vista isométrica. eh, SimCity, casi todos los juegos en donde uno construya cosas o se mueva en un mapa muy grande suelen tener esta vista isométrica. Entonces, si se fijan, eh, por ejemplo, en los autos estamos viendo la parte de adelante, podemos ver el techo, el capot del auto, toda esa parte, que es lo que corresponde a la parte de arriba, y la parte del lado, donde están las ruedas, las ventanas de los pasajeros, etcétera. Y es mucho más obvio cuando tenemos un objeto que es mucho más cúbico, ¿ya? Que se asemeja más a un cubo, como este edificio, donde vemos la entrada, la parte del lado con las ventanas, pero también podemos ver la azotea. Y como ven, funcionan en exteriores, pero también en interiores, ¿ya? Todos los objetos que están acá están desde el punto de vista isométrico. Deme un segundo para aceptar, compañero. Ya. Entonces, aprovechando que entró Ian ahora, uno podría resumir la vista isométrica, ¿ya? Una definición bastante simple y es que las cosas se están viendo desde un cierto ángulo, ¿cierto? Que es esta visión como más o menos por arriba y que nos permite ver tres caras de un objeto al mismo tiempo, ¿ya? ¿Alguna duda con este tipo de dibujo o de representación? ¿Les quedó claro?
No, profe. ¿No? ¿Ninguna duda? No. Bueno, de todas formas, a lo largo de la clase, ustedes saben que pueden preguntarme, ¿ya? Me pueden interrumpir también, así que no hay mucho problema. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que van a tener que hacer ahora? Habíamos pensado en el rediseño de un objeto tecnológico utilizando desechos sólidos, ¿ya? A eso nos dedicamos más o menos la mitad de la clase pasada. Lo que vamos a tener que hacer ahora es organizar la información de este rediseño. Le vamos a tener que dar un nombre al proyecto. Ustedes me tienen que indicar los cursos y los integrantes. Recuerden, máximo 3 personas. Luego, toda la información que necesitemos saber del proyecto, de qué se trata, bueno, van a ser tal objeto, los materiales, se van a usar tales materiales y hagan todo lo posible por justificar su elección de materiales. ¿Por qué estamos eligiendo estos desechos? ¿Ya? No sé, ¿por qué estoy eligiendo vidrio si yo sé que lo podría hacer con una lámina de mica? ¿Ya? Sean capaces de ir, digamos, argumentando el porqué de sus decisiones. Eso es lo que tienen que hacer en este cuadro de arriba, y en el cuadro de abajo hacemos un diseño gráfico con vista isométrica. ¿Ya? Básicamente un dibujo del objeto, el objeto terminado, lo más descriptivo posible y que tenga esta visión. ¿Ya? Consultas antes de que nos pongamos a trabajar. Profe, Dígame. ¿para cuándo el...? ¿Para cuándo esto? Para, para ahora. Yo les voy a dar tiempo para que trabajen. Ya, vamos a ir avanzando todo lo que podamos. Puede revisar, pero eso se los voy a explicar en un minuto más. ¿Hay algo que no entiendan, chiquillos? ¿Alguna instrucción que no haya quedado clara? No, profe. Ya. Como se dan cuenta, el trabajo es bastante simple. Lo que nos interesa es hacerlo bien, en verdad. Entonces, son las 8:21. Les voy a dar 20 minutos. Y en esos 20 minutos, lo más que tienen que hacer es avanzar en esto. ¿Ya? Algunos de ustedes ya saben, ya habían elegido en qué iban a trabajar. Los que no, háganlo ahora. Como consejo, si no saben qué proyectos, qué objetos les gustaría rediseñar, piensen en algo que ustedes necesitan o que se necesita en sus casas. ¿Ya? A veces cuando uno tiene como mucha libertad para elegir, no sabe qué elegir. Entonces piensen en algo que sea necesario para su casa, algo que a ustedes les gustaría tener, algo que consideren importante, ¿ya? Eso va a hacer que su universo de elecciones sea mucho más pequeño, mucho más acotado, y se le haga mucho más fácil decidir, ¿ya? Entonces, trabajemos todo lo que podamos en la parte de la propuesta, ¿ya? Los voy a dejar anotado acá. ¿A qué hora vamos a revisar? Son las 8:23, entonces a las 8:43 ustedes van a comenzar a enviar los avances que tengan, ¿ya? No crean que tienen que terminar esto ahora, sino que tenemos que avanzar lo que más podamos, ¿ya? Para poder ir corrigiendo esos avances. Entonces yo ahora me voy a silenciar, ¿ya?
Antes de eso, una compañera me preguntó si después ustedes iban a tener que hacer esto con materiales. Eh, no, no vamos a construir objetos, por lo menos este primer semestre yo no les voy a pedir que construyan nada. Y la razón es súper sencilla. Algunas personas quizás se vayan a ver en la necesidad de buscar materiales, de salir a comprar y cosas así. Si yo puedo evitar todo lo posible que ustedes tengan que hacer eso, lo voy a hacer, ¿ya? Por eso no estamos armando cosas, que sería lo más normal en verdad. Em, pero nos da la oportunidad de cambiar el foco del trabajo hacia el diseño. Y eso va a producir de que, bueno, ustedes vayan ganando más habilidades eh, diseñando sus proyectos y se les va a hacer mucho más fácil a futuro, en otros años, cuando todo esto sea mucho más fácil, eh, quedar con un muy buen diseño y luego pasar a la manufactura con los materiales y todo eso. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ahora a trabajar. Y como les dejé anotado acá, a las 8:43 vamos a revisar esos avances. Ya, yo me voy a silenciar para que no los moleste el ruido en mi casa, pero ante cualquier pregunta me pueden escribir o pueden activar su micrófono. Ya, así que a trabajar. Para el compañero que llegó recién, lo que estamos haciendo es como una segunda parte de lo que planteamos la semana pasada, donde ustedes tenían que rediseñar un objeto, ¿ya? Objeto tecnológico, pero utilizando desechos sólidos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es organizar esa idea en esta pequeña plantilla, donde tienen que darle un nombre al proyecto,
puede ser el mismo nombre del objeto, pero, o también puede ser un nombre de fantasía. Indicar cursos e integrantes, ya que el trabajo se puede hacer en grupo, eso sería lo ideal, con un máximo de 3 personas. Y luego en estas dos casillas que son más grandes, detallar la propuesta, es decir, contar qué es lo que van a hacer, qué materiales van a ocupar, ojalá también justificar el por qué se están ocupando esos materiales y no otros. Y luego, en la parte de abajo, realizar un dibujo, que sería como el diseño gráfico del objeto, el objeto terminado, desde un punto de vista isométrico, las imágenes que están acá, donde uno puede ver un lado del objeto, por ejemplo, el frente, también puede ver el lado y puede ver la parte de arriba, ¿ya? Es decir, estamos viendo 3 caras de un objeto. Entonces, lo que yo te recomendaría por ahora sería comenzar con el trabajo, avanzar lo más que se pueda y que vayamos viendo los avances que tenga a lo largo de la clase. Nosotros estamos trabajando y claro, comenzamos a trabajar hace unos minutos y a las 8:43, como está anotado en el chat, perdón, estoy mudando. A las 8:43, como había dejado anotado acá, nos vamos a juntar a revisar y compartir los avances de la actividad. ¿Ya? Eso, cualquier cosa, estoy atento, así que puedes escribir, si no, activar tu micrófono cuando quieras. Profe, ¿Sí? tiene que ser como que si nosotros lo vamos a construir, pero con objetos sólidos, ¿no es cierto? Perdón, no se escucha muy bien. Sí. Eh, quizá podría escribir la pregunta en el chat. No pude escuchar muy bien que me habías preguntado. Sí, claro. Pero, como les digo, como no vamos a construir el objeto en sí, lo que tenemos que darle prioridad es hacer un buen diseño. ¿Ya? Y esos objetos sólidos que van a ocupar en verdad tienen que ser desechos sólidos, ¿ya? Sí, es como imaginarlo. Es decir, estamos solamente diseñando, ¿ya?
¿Cómo se podría construir un paraguas con objetos sólidos? ¿Con qué materiales? Ah, pero ahí me están copiando mi idea del paraguas. Tienen que tener su propia idea. El cómo se podría construir o con qué materiales es algo que tienen que solucionar ustedes. ¿Ya? La gracia es que recuerden que estos desechos sólidos son muy variados, ya son básicamente cualquier tipo de material lo podemos encontrar en formas de desecho, para bien y para mal. Por lo tanto, aquí lo que va a ir viéndose también es el ingenio. Pero aunque uno pudiese hacer algo muy complejo, eh, eso podría no ser necesariamente muy útil. Por eso les decía que si no sabían muy bien eh, qué objeto podían rediseñar, que pensaran en cosas que se necesitan en su casa o que ustedes necesitan, ¿ya? Eso va a ser, como les comentaba adelante, que el universo de opciones sea mucho más acotado, que sea un poquito más reducido, y va a ser más fácil tomar una decisión, ¿ya? Pero como les digo, los desechos que ustedes van a usar para este diseño y cómo van a usarlos, eso queda a su criterio, ¿ya? Aquí me refiero con organizado en grupo a las indicaciones que están acá arriba. Eh, es que la situación ideal sería que ustedes trabajaran en grupo. Eso es. Pero como les decía, lo hay que hacerlo en grupo, ¿o qué? No entiendo. Ah, ya. La gracia es que esto se haga en grupo, pero no es obligación que se haga en grupo. Ya, si quieren hacerlo solos, pueden hacerlo. La ventaja de hacerlo en grupo es que normalmente cuando uno está compartiendo ideas, puede que mi compañero o mi compañera se le ocurra algo que a mí nunca se me hubiese ocurrido, o que ayuda a una idea que yo tuve y vamos potenciando la idea mientras vamos relacionándolas, ¿cierto? Con lo que dice uno, con lo que dice el otro. Em, y también hay otras habilidades bien importantes que se desarrollan cuando se trabaja en grupo, que es cómo uno presenta y defiende su idea y cómo aprende a aceptar las ideas de otro, que es como algo sumamente necesario para su futuro laboral. Se van a dar cuenta que de repente, cuando estén trabajando a futuro, van a trabajar con todo tipo de personas. Tienen que hacerlo funcionar. A lo mismo si les caen bien o mal. Así que por eso hice los alumnos y alumnas organizados en grupos, pero no es obligatorio, porque imagino que cada uno también tiene ciertas diferencias o ciertos, quizás algunos problemas como para estar comunicándose de manera constante con los compañeros, así que por eso no es obligatorio. En caso de que quieran hacerlo en grupo, recuerden que es con un máximo de 4 personas, o sea, perdón, de 3 personas. ¿Ya?
Para la compañera que llegó recién, estamos haciendo este trabajo en el que habíamos la clase pasada realizado algunas propuestas para el rediseño de un objeto tecnológico utilizando desechos sólidos, ¿ya? Y ahora lo que queríamos es ordenar esa información en esta pequeña ficha. Nosotros en un minuto más deberíamos estar revisando los avances del trabajo. Entonces recomendaría ir tomando algunos apuntes cuando comencemos a revisar, cosa que luego la actividad eh, se haga mucho más fácil, ¿ya? Así que chicos, nos queda un minuto, sería bueno que vayan pensando cómo van a compartir su avance, ya sea escribiéndolo en el chat, enviando una captura de su cuaderno, si es que lo están haciendo en el cuaderno, o también pueden ir leyendo y contándonos qué es lo que ustedes proponen, ¿ya? Dicho eso, ¿quién va a comenzar? ¿Quién o qué grupo? Sí, Agustín, ¿quiere decir algo? ¿O escribir algo? De que se puede hacer un paraguas, obvio que se puede hacer. Ya, chiquillos, estamos su avance. Ahora, ¿qué ideas se le ocurrieron? ¿Qué es esto? Perdón, se me abrió una ventana acá. Nada que ver. Chiquillos, ¿pudieron avanzar algo? Por último, que nos contaran la idea que tienen. Profe, Sí. a mí se me ocurrió un basurero, pero así como que un basurero de reciclaje, pero todo junto. O sea, todo junto, pero con distintos hoyitos pero en un mismo basurero, que se puedan separar por dentro, así, Sí, buena idea, lo comprendo. Pero, ¿y en cuanto a los materiales? serían botellas porque es más fácil. Ujú. Recuerden que
O sea, está buena la idea. Recuerden que un punto clave del trabajo son los materiales que se van a usar. ¿Ya? Por ejemplo, estoy leyendo lo que propone Agustín, un paraguas, pero él quiere ponerle algunas mejoras en cuanto a familia, de que tenga un sensor al paraguas y mientras más personas bajo el paraguas se expanda, o sea, que el paraguas mientras más personas haya, más grande será. Ah, ya, o sea que mientras más personas se ponen debajo del paraguas, va, va, eh, va agrandándose. Ya, es una muy buena idea. Yo creo que uno podría, yo creo que uno podría vender eso. Sería muy necesario, sobre todo cuando uno anda con su polola, ¿cierto? Cuando anda con su pareja y quizá el paraguas es muy chico y no alcanza por los dos. Materiales todo de fierro, plástico, un tuito de madera. Ah, ya, ok, comprendo. Pero por ejemplo, la parte del paraguas que cubre, ¿eso sería de plástico? ¿Qué plástico también? Eh, por ejemplo, el PVC es plástico, es un tipo de plástico, pero muy diferente al plástico del que están hechos las bolsas de basura, ¿cierto? Ya, entonces me dice que sí, que lo que cubre la lluvia sería de plástico. Bueno, funciona bastante bien. El agua, el plástico, mucho problema no hay. Pero como le digo, sería bueno ver ahí qué tipo de plástico. No puede ser muy pesado porque sería súper incómodo de usar. No puede ser hiper liviano porque, bueno, ustedes saben que de repente hay un montón de viento y se puede rasgar. Entonces, me parece una muy buena idea, eh, incluso una idea con futuro económico, pero sería interesante ahí encontrar qué tipo de plástico, ¿ya? ¿Quién más? Otra cosa, otra cosa importante, bueno, ¿de dónde van a salir esos materiales? No sé, el tubo de fierro lo voy a sacar de la marquesa de una cama antigua, de eh, los tubos que estén botados, que no ocupe un auto, alguna máquina. Normalmente cuando uno quiere hacer un objeto con materiales reciclados, implica romper otros objetos que uno va encontrando. Mira, les voy a poner un ejemplo. El plástico es más o menos fácil de reciclar. Lo que pasa con el plástico, creo que se lo había comentado en una clase anterior, es que la mayoría de los tipos de plástico no son reciclables. Hay harto plástico que se puede reciclar, pero corresponde a dos tipos de plástico. Ya, denme un segundo. Sí. A ver, ¿dónde está esto? Pero el tubo de madera lo haría de una plancha de madera y yo mismo lo haría como un tubo. Ya, todos estos datos, por ejemplo, lo que el compañero está poniendo acá, que son como operaciones, como decisiones que uno está tomando,
van todas en esta primera parte donde se pide la información de la propuesta, ¿ya? El fierro puede ser de un escritorio, alguna cama o alguna silla, o de algunas sillas de escritorio. Ven que ahí estamos pensando mucho más, tenemos la información mucho más clara. Entonces yo dijera, bueno, lo que yo necesito es vidrio, ya, ok, pero ¿qué tipo de vidrio? O tiene que ser un vidrio plano, puede ser curvo. Si así, ¿de dónde lo voy a sacar? No tiene que tener esas cosas lo más claro posible. En cuanto al plástico, bueno, esta imagen se ve pésimo, la mejor, pero creo que todos hemos visto estos símbolos de líneas, perdón, de flechas que van una detrás de otra que están en los diferentes tipos de plástico, ¿cierto? Como yo les decía, hay dos grupos de plástico que tienen este símbolo y que son reciclables, y que son reciclables, son el 1 y el 2. ¿Ya? El 3, 4, 5, 6 y el 7 no se pueden reciclar. No sé por qué tengan este símbolo, ¿ya? Que lo hace ver igual que los demás, pero uno los puede reutilizar, pero pasar por o sea, que funcionen dentro como de la maquinaria que se hace cargo de los materiales para poder reciclarlos, no. De hecho, las mismas bolsas, las bolsas de plástico, que están hoy en día tratando de ser eliminadas, comúnmente hacen que se atasquen las máquinas que procesan el plástico. O sea, a ese nivel de inutilidad llegan, ¿ya? Y como les digo, hay muchos tipos de plástico, asimismo hay muchos tipos de metales, hay muchos tipos de vidrios, ¿ya? Y de maderas también, y de otros tipos de materiales que ustedes pueden encontrar, bueno, que son posibles de encontrar entre varios desechos sólidos, no sé, botella, esta misma como madera de plástico, las tapas de las botellas, etcétera. Recuerden también que uno está trabajando con, con desechos que ya tienen una forma, entonces uno también puede ocupar eso. Por ejemplo, yo el año pasado necesitaba un atril pequeño, ¿ya? Un atril para pintar, como los que están viendo ahora, pero necesitaba uno de estos, que es una versión mucho más chiquitita que uno puede poner sobre una mesa. Este es como medio 80, así. Y el tema del siguiente, algunos de estos son bastante caros. Van como desde los 8.000 pesos hacia arriba. Los atriles pequeños, ¿ya? No los grandes. Estos pueden salir hasta 12.000 y más. Entonces, como yo no quería gastar toda esa plata, agarré cartones que tenía en la casa, que venían de cajas de leche. Y digamos que me armé esto. Y inventé una forma de agarrar unos 5 o 6 trozos de cartón, recortarlos de cierta manera y armar los soportes, travesaños y una base plana. Y me funcionó, ¿ya? Entonces, ese sería como un ejemplo de rediseño. De un objeto que ya existe, yo tomé desechos sólidos, los modulé a mi manera
Y me ahorré unas 8 lucas. Ya. Ahora, este trabajo yo se los voy a mandar, se los debería mandar hoy día a la tarde, como una tarea en Teams. Veo que algunos pudieron avanzar bastante bien y otros les costó, o no sé, no se les ocurre nada. Pero la gracia es que aprovechemos lo más posible el tiempo en clase. Si se fijan, los compañeros que comentaron su idea, lo único que tienen que hacer ahora es traspasarla. Si es que no la escribieron a llegado este momento. Pero no ocupamos el tiempo de la clase. Lo que se llevan es como la tarea entera. Y la gracia es que lo único que se vayan a llevar, entre comillas, porque ya están en su casa, pero la gracia es que lo único que se lleven es pasar a limpio la tarea y enviarla. Y nada más. ¿Ya? Compañero me pregunta acá si la voy a llamar. Sí, la voy a enviar por Teams como una tarea. ¿Ya? Denme un segundo, lo voy a dejar aquí escrito. Séptimo B. Soy la actividad. Esa actividad no va a tener nada nuevo, ¿ya? A lo más puede que se especifiquen un poco más las instrucciones, pero va a ser lo mismo, ¿ya? Cosa importante, recuerden que pueden trabajar en grupos con un máximo de 3 personas, ¿ya? Siempre que puedan trabajen en grupo, ¿ya? Se lo recomiendo. Pero yo entiendo que a veces eso no sea posible por una u otra razón. Más que nada razones técnicas. Chicos, ¿hay alguna duda con el trabajo que podamos resolver ahora? No, los demás. No, El profe. mío está bien. Perdón. El mío está bien. La idea, sí, sí. Y recomendaría tener en cuenta todos estos otros datos, de dónde se van a sacar el material, eh, qué, qué cambio uno le puede hacer, ya toda esa información extra que se puso acá es súper valiosa. ¿Ya? Ah, sin querer marqué un comentario. ¿Alguna otra consulta? No. De todas formas, ustedes tienen que tener en cuenta de que me pueden contactar a lo largo de la semana. ¿Ya? Mientras no sea pasado las 6, mientras no sea un fin de semana, yo estoy totalmente dispuesto a resolver sus dudas, ¿ya? Así que lo que quieran me pueden contactar. Como les digo, esta actividad se va a subir el día de hoy a Teams. Y eso, chiquillos, estamos justo en la hora. Que tengan un excelente día, ¿ya? Eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Profe. Chao, cuídense. Chao, profe.